Agosto de 2015. Thornton, un pequeño pueblo pesquero en el norte de Inglaterra. La costa aquí es implacable, el viento siempre frío, y las olas no reconocen las reglas de los hombres. Fue en este lugar donde Alice e Ethan Stanford decidieron pasar una semana de descanso, lejos del bullicio de Londres, más cerca del mar que Ethan tanto amaba. Se alojaron en un pequeño hotel junto a la orilla. Paredes de madera, ventanas con vistas al puerto, el aroma del aire salado colándose incluso a través de las puertas cerradas. Ethan, un navegante experimentado, no pudo resistirse a la tentación de salir al mar abierto. Por la mañana, alquiló una lancha a motor de un dueño local y le dijo a Alice que volvería para el almuerzo. Alice, terminando su café en el restaurante del hotel, aún lo veía alejarse en su bote, la ligera brisa marina, Ethan al timón, su silueta recortada contra el gris horizonte. No sabía que esa sería la última vez que lo vería. El tiempo pasó. El almuerzo se convirtió en la tarde en la noche, pero Ethan nunca regresó. Su teléfono no respondía. Al principio Alice intentó calmarse. Tal vez decidió quedarse un poco más. Quizás simplemente perdió la noción del tiempo. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, la inquietud se volvió insoportable. Llamó a la guardia costera. La reacción fue inmediata. Enviaron un equipo de búsqueda, helicópteros, botes, rescatistas. Toda la línea costera fue rastreada durante kilómetros hasta el amanecer. Por la mañana, encontraron su lancha, sola, sin capitán. Flotaba a la deriva a 20 kilómetros de la costa, balanceándose suavemente en las olas, como si ocultara un secreto. En su interior estaban las pertenencias de Ethan, su billetera, su chaqueta, su reloj. Todo estaba en su lugar. Todo, excepto él. Los expertos concluyeron que había caído por la borda. Una fuerte corriente, un accidente trágico. Su cuerpo nunca apareció. Un mes después, el caso se cerró. Oficialmente, un desafortunado incidente en el mar. Pero Alice no lo creía. Algo en esta historia no encajaba, y decidió averiguar qué era. Había pasado un año desde la desaparición de Ethan, pero para Alice el tiempo no curaba, solo agudizaba sus dudas. Sus noches estaban llenas de insomnio. Pensamientos que giraban como fantasmas invisibles y recuerdos que se negaban a desvanecerse. Cada mañana despertaba con la misma pregunta. ¿Y si Ethan no se ahogó? ¿Y si sigue vivo? Pero todas las pruebas decían lo contrario. ¿La policía cerró el caso? Los vecinos y amigos lo aceptaron. El mundo siguió adelante, pero ella se quedó atrapada en su propio pasado. Todo cambió una noche cuando recibió un mensaje de una amiga. Una simple foto. Francia, la Costa Azul. En un acogedor café, sentado en una mesa, había un hombre cuya postura, manos, incluso la inclinación de su cabeza, le resultaban dolorosamente familiares. El corazón de Alice se contrajo, su respiración se volvió errática. Era Ethan. Vivo. Sonriendo. Junto a él, una mujer joven. Alice amplió la imagen, tratando de encontrar alguna incongruencia, alguna razón para decirse a sí misma que era un error, que no era su esposo. Pero cuanto más miraba, más entendía. Era él. Corrió a la policía de inmediato, pero sus palabras fueron recibidas como las fantasías de una esposa que no había superado la pérdida. ¿La foto? Solo un hombre parecido. Una coincidencia. Ninguna prueba, ninguna razón real para reabrir el caso. Ni siquiera quisieron mirarla. Indignada por la indiferencia de las autoridades, Alice acudió a una investigadora privada. Lauren Ferrero. Una mujer que entendía el peso de la duda, que sabía escuchar, que no descartaba nada sin comprobarlo con sus propios ojos. Lauren observó la foto, asintió con calma y dijo: Vamos a encontrarlo. Se pusieron a trabajar. Redes sociales, hoteles, transacciones bancarias, cualquier cosa que pudiera dar una pista. Oficialmente, Ethan Stanford
Estaba muerto. Pero en los registros apareció otro nombre, Lucas Bernard. Un pasaporte nuevo, un historial limpio, sin vínculos con el pasado. Su foto, prácticamente idéntica al hombre que Alice conocía como Ethan. Ya no tenía dudas. Él estaba vivo y había cambiado de vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué fingió su muerte? Alice compró un billete a Francia sin dudarlo, sin pensar en las consecuencias. Cuando el avión aterrizó en Nice, su corazón latía con fuerza, ansioso por encontrar respuestas. Su primera parada fue el restaurante donde se tomó la foto. Los camareros lo recordaban, decían que era generoso, educado, pero demasiado precavido. Siempre pagaba en efectivo, nunca pedía lo mismo 2 veces, nunca regresaba a un mismo lugar. Un fantasma viviente que dejaba rastros, pero siempre demasiado débiles para ser atrapados. Algo en esta historia se volvía cada vez más misterioso. Alice entendió. Su esposo no era quien ella creía que era. Alice no se detenía. Su mente trabajaba sin descanso, como un mecanismo de reloj que contaba los segundos hasta el momento en que se encontraría cara a cara con su pasado. Encontró a Sophie, la mujer que había estado saliendo con Lucas Bernard durante varios meses. Pero saliendo era una palabra demasiado débil, porque Sophie hablaba de él como si fuera perfecto, educado, atento, con modales exquisitos, sabía escuchar, siempre decía lo correcto en el momento adecuado. Pero un día simplemente desapareció, sin explicaciones, sin palabras, sin dejar rastro. Solo unos días antes le había pedido dinero, supuestamente para un problema urgente, algo a lo que ella no dio importancia. No dudó en dárselo, porque confiaba en él. Entregó la cantidad que le pidió y nunca volvió a verlo. Sophie no fue la única en caer en esta trampa. Alice encontró a otras 5 mujeres que contaron la misma historia. Él aparecía de repente, ganaba su confianza, las encantaba, les hacía creer en la seguridad y luego desaparecía sin dejar rastro. Siempre después de eso, solo quedaban el vacío y cuentas bancarias agotadas. Lauren, revisando bases de datos, confirmó que se trataba de un clásico esquema de estafa. Pero Lucas no era un simple timador. No dejaba huellas, actuaba con precisión. Cambiaba de ciudad, de país, de entorno, sin permitir jamás que el pasado lo alcanzara. Alice ya no dudaba. Su esposo no solo había huido de ella, sino que había estado construyendo una doble vida durante años, en la que ella había sido solo un episodio más. Sabía que él estaba cerca y decidió encontrarlo a toda costa. Lauren intentó establecer contacto con él a través de un perfil falso, tratando de obtener más información sobre su vida. Las palabras eran cuidadosas, refinadas, casi ensayadas. Él decía que acababa de regresar a París, que buscaba nuevas amistades, que le gustaría compartir una copa de vino en un buen restaurante. Fue él quien propuso el lugar del encuentro, un club privado en el centro de la ciudad, sin cámaras de seguridad, donde cada visitante permanecía en el anonimato. Alice y Lauren llegaron a tiempo, esperaron. 1 minuto, 5, 10, pero él nunca apareció. En su lugar, un camarero entregó a Alice una nota. Solo 2 palabras, escritas con una caligrafía demasiado familiar. Detente. Es peligroso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él lo sabía. La estaba observando. Ya estaba jugando con ellas. Alice no se echó atrás, incluso cuando sus manos temblaban por la tensión y una voz en su cabeza le gritaba que estaba yendo demasiado lejos. Sabía que el miedo era solo otra barrera que debía cruzar para llegar a la verdad. Lauren siguió la pista más reciente. Lucas había pasado 3 noches en un hotel en Lyon, registrándose con otro nombre, pagando en efectivo, sin dejar ningún rastro digital. Cuando llegaron allí, ya era demasiado tarde. Él se había marchado esa misma mañana, como si supiera que lo estaban buscando. Esa noche,
Cuando Alice regresaba a su hotel, su corazón se aceleró al ver una silueta familiar al otro lado de la calle. Lucas caminaba despacio, relajado, pero su mirada estaba tensa, como si percibiera algo en el aire. Alice redujo el paso, se volvió una sombra entre la multitud. Lo siguió, observándolo, sin perderlo de vista. Él dobló una esquina. Ella aceleró para no perderlo. Pero en el callejón él se detuvo de repente, como si hubiera sentido su presencia, y se giró. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, en sus ojos no había sorpresa ni miedo, solo una extraña sonrisa, como si hubiera estado esperando ese momento. Inclinó la cabeza levemente, como si reconociera su jugada en este juego, y luego, sin prisa, se desvaneció entre la gente. Alice se quedó en medio de la calle, tratando de comprender qué acababa de suceder. ¿Qué había pensado él en el momento en que la vio? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no mostró desconcierto? Esa noche no pudo dormir. Cada sonido le parecía una amenaza. Cada recuerdo volvía a su mente, enredándose en una maraña interminable de sospechas. A las 5 de la mañana, alguien golpeó la puerta, y su cuerpo se quedó inmóvil, preparándose para lo peor. Abrió la puerta, pero no había nadie, solo un sobre blanco en el suelo. Lo recogió con cuidado, rompió el borde, sacó la nota y leyó 3 palabras. Es la última vez. Vete a casa. El miedo la atravesó hasta los huesos, pero al mismo tiempo, eso le confirmó que él no era solo un estafador, no era solo una sombra de su pasado. Tenía miedo de ella, la consideraba una amenaza, y eso significaba que estaba en el camino correcto. Lauren miró la nota y solo dijo en voz baja: «Los estafadores no dejan advertencias sin razón. Está nervioso. Has tocado algo más grande de lo que imaginas». Alice sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. No solo quería encontrarlo, quería entender en qué se había convertido. Pero la verdadera pregunta era, ¿estaba lista para conocer la respuesta? Alice no tenía intención de regresar a casa. No podía rendirse cuando estaba tan cerca, cuando sentía que la verdad casi la rozaba, respirando en su nuca, dejándole un escalofrío en la piel. Sabía que a Lucas no le gustaba su intervención, que estaba acostumbrado a controlar la situación y que ahora el control se le escapaba de las manos, obligándolo a tomar decisiones que no había planeado. Decidió cambiar de táctica. En lugar de perseguirlo y hacerlo huir, le crearía las condiciones perfectas para que él mismo se rebelara. Encontró a su nueva compañera, una joven llamada Marie, que trabajaba en una joyería en París, con una voz suave y una mirada confiada, la misma inocencia que alguna vez la había atado a Ethan. Alice la observó durante días, estudió su rutina, sus hábitos, la forma en que sonreía cuando hablaba de él con sus compañeras de trabajo, como si él fuera su universo, su mejor hallazgo. Sabía lo que debía hacer. Se acercó a Marie en una cafetería, se presentó como una vieja amiga de Lucas, dijo que quería hacerle una sorpresa, que habían sido cercanos hace tiempo, que era algo especial. Marie le creyó, porque quería creerle, porque en su mundo no cabía la mentira, porque su amor aún no había chocado contra la cruel realidad. Hablaron largo rato y Marie le contó sobre Lucas como si fuera un hombre perfecto, alguien que la había ayudado en un momento difícil, que siempre sabía qué decir, que la hacía sentir única en el mundo. Pero cuando Alice le preguntó sobre su pasado, ella guardó silencio y por un instante, en su mirada apareció la duda, como si fuera la primera vez que pensaba en que realmente no sabía nada importante sobre él. Alice la dejó con esos pensamientos. Plantó en su mente una semilla de incertidumbre, que con el tiempo crecería. La dejó sola con una realidad que empezaba a desmoronarse. 3 días después, Marie desapareció. Sus pertenencias quedaron en su habitación. Su teléfono estaba apagado. En el trabajo dijeron que había pedido un día libre, pero nunca volvió. Lauren revisó las grabaciones de las cámaras y vieron a Marie saliendo del hotel de noche, acompañada por 2 hombres vestidos de oscuro. Su postura era rígida, sus hombros tensos,
y en su rostro ya no había rastro de la sonrisa que unos días antes hablaba de amor. Alice miró la pantalla y sintió un frío recorrerla por dentro. Esto ya no era solo un juego. Se había vuelto real. Se había vuelto peligroso. A la mañana siguiente recibió un nuevo mensaje, breve como el filo de un cuchillo. Estás jugando con fuego. Alice no creía en coincidencias. Sabía que Marie no había desaparecido por casualidad, que detrás de todo estaba Lucas, que él había entendido sus métodos, que ahora no solo observaba, sino que actuaba protegiendo su secreto, eliminando las piezas innecesarias del tablero, cerrando la trampa. Intentó llamar a Lauren, pero su teléfono estaba apagado, como si la luz se hubiera extinguido en una habitación oscura, como si algo invisible ya la hubiera arrastrado al fondo. Fue a su apartamento, subió las escaleras de 2 en 2, sintiendo cómo su miedo se transformaba en desesperación. La puerta estaba entreabierta, la cerradura forzada. La habitación lucía como si un huracán hubiera pasado por ella. Documentos esparcidos, armarios abiertos, la pantalla del ordenador hecha pedazos en el suelo. Sobre la mesa una botella de vino a medio beber. 2 copas. Pero lo peor de todo, Lauren no estaba. Alice revisó cada rincón, cada sombra, como si esperara que en cualquier momento su amiga apareciera. Que todo fuera un malentendido. Que su voz llenara el vacío de la habitación. La policía le informó que Lauren había muerto trágicamente. Las causas oficiales de su muerte no fueron determinadas, pero Alice sentía que no había sido un accidente. Se sentó frente al detective, pero su mente estaba en un solo pensamiento. No podía rendirse. No permitiría que Lucas desapareciera sin dejar rastro. Regresó al hotel, pero ahora todo le parecía diferente. Los espejos reflejaban su rostro tenso. Las ventanas parecían trampas. Los pasillos se alargaban como túneles sin salida. Sabía que él estaba cerca, que la observaba, que conocía cada uno de sus movimientos, que ella misma se estaba metiendo en su juego. Quería llorar, gritar, huir, pero en su lugar tomó una hoja, una pluma y escribió 2 palabras. Te espero. Sabía que él entendería. Ahora el juego comenzaba de verdad. Alice sabía que el tiempo se había agotado, que estaba al borde de un precipicio donde solo había 2 caminos. O ganaba, o desaparecía como Lauren, como Marie. Como todos aquellos que se habían cruzado en el camino de Lucas. Apartó el miedo, porque ya no tenía importancia. Solo quedaba el deseo de llevar el juego hasta el final. Creó un nuevo perfil falso. Eligió las palabras adecuadas, el tono correcto, las fotos perfectas, todo para atraerlo, para hacerlo morder el anzuelo, para hacerle creer que una nueva víctima había aparecido en su horizonte. Sabía que él respondería, porque siempre respondía, porque su naturaleza lo obligaba a cazar. Intercambiaron mensajes. Cada palabra era como un movimiento en una partida de ajedrez. Él la ponía a prueba, tanteaba, intentaba sentir quién estaba del otro lado. Pero no sabía quién se escondía detrás de esas letras, y eso le daba ventaja a Alice. Hizo el primer movimiento, le propuso verse. Sabía que él elegiría el lugar, que lo haría todo para mantener el control de la situación. Lo estaba esperando, y él lo hizo. Recibió un mensaje con la ubicación, la hora, las instrucciones. Pero lo más importante no era eso, sino el hecho de que él había aceptado, que no había podido resistirse, que no había logrado pasar de largo. Alice llegó antes de tiempo, eligió un sitio desde donde podía verlo todo. Cada movimiento, cada detalle, cada sombra. Esperó. El tiempo se alargaba. Cada minuto parecía eterno, pero él nunca apareció. En su lugar, un camarero se acercó y le entregó un sobre delgado, ligero, similar al que había encontrado en Lyon. Recibió otro mensaje. Deja de buscar. Parecía una advertencia, una señal de que alguien no quería que descubriera la verdad.
Levantó la cabeza y sintió que la estaban observando, que en algún lugar entre la multitud él estaba allí, que estaba cerca, que disfrutaba del momento. Entendió lo que significaba, sintió cómo el mundo a su alrededor se volvía diferente, más estrecho, más oscuro, cómo la ilusión de control se desmoronaba. Ahora ya no dependía de ella. Ahora todo estaba en sus manos. Alice no pegó ojo en toda la noche. Sus pensamientos giraban en un torbellino sin fin, pero ya no tenía miedo. No podía permitírselo. Sabía que esto ya no era un simple juego, que cada uno de sus movimientos podía ser el último. Recogió sus cosas rápidamente, sin dudar, porque entendía que el tiempo era su mayor enemigo, que si se demoraba aunque fuera un minuto más, quizás ya no podría marcharse. Salió del hotel, aferrando con fuerza el asa de su maleta, pero en el mismo instante en que pisó la calle, sintió que algo no iba bien. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dio unos pasos y, como por casualidad, miró el reflejo en la vidriera de una tienda. Él estaba allí, a solo unos metros de distancia, de pie, tranquilo, relajado, como si simplemente estuviera observando la ciudad. Pero Alice sabía que no era casualidad, que él no estaba allí para admirar el paisaje. No se movía. No daba un solo paso hacia ella. Solo la miraba. Y en su mirada no había ira, ni miedo, ni siquiera rabia. Solo un frío interés. Una certeza absoluta de que sabía cada uno de sus próximos movimientos. Alice apretó el paso, forzándose a no correr, a no mostrar el pánico que le golpeaba el pecho. Su respiración se aceleraba, pero él no la siguió. No se movió, como si supiera que no tenía por qué apresurarse, que ella misma acabaría cayendo en su trampa. Dobló la esquina, respiró hondo, intentó calmarse. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Entonces escuchó los pasos. Claros, firmes, sin prisa. Se detuvo, se giró, pero el callejón estaba vacío. No había nadie. Solo el silencio, denso, opresivo, como si llenara cada rincón. Dio un paso atrás, entrecerrando los ojos, tratando de distinguir si era solo su imaginación o si él realmente estaba allí, acechando en la oscuridad. Y entonces lo oyó. Su voz, baja, casi amable, pero impregnada de ese mismo poder frío que había visto en su mirada. Nunca debiste venir aquí. Su respiración se cortó. Su cuerpo se tensó. Sabía que este era el final, pero aún no sabía de quién.